Y vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19. Chapter 4, verse 18 and 19. Gracias por estar con Thank you for nosotros being with us a través de through Facebook, Facebook, YouTube, Instagram y otras redes and más. other social media. Y cada uno de ustedes que estamos And aquí each en, and every one of you that are en este here santuario, in es un this privilegio sanctuary, realmente it's estar truly a aquí great para blessing bendecir to el be nombre de here nuestro to gran bless the Dios. name of our Lucas great 4, God. 18 Luke y 4, 19. 18 and 19. Dice la palabra así: The word says, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Quiero que cierres tus I want you ojos to close your eyes y oremos. and Padre, let's pray. Father, Espíritu Santo, Holy Spirit, háblanos esta speak mañana to us this morning. como lo sabes hacer As you siempre. always know how to Dame do. la palabra que Give me the necesito. word that I am needing. Dame la palabra Give me que the tú word tienes listo that para you mí, already prepared y for mi me. corazón And my heart y mi mente and my mind y mis ojos and my eyes están are preparados prepared para ver to be able to y oír see y and recibir hear and lo que tú receive tienes. what you En el nombre de have. Jesús. In Jesus' Amén, name, amén y amen, amén. and amen. Gloria a Dios. Glory to God. Puedes tomar tu You asiento. may take your seats. Yo quiero hablarte I want to speak to you. el tiempo The time de rompimiento. of breakthrough. Hay un tiempo There is a donde time se where rompe todo. Everything is broken. Y Lucas 4:18 And Luke es el 4:18 cumplimiento is de a una profecía. fulfillment of a prophecy. O sea, todo lo que To está say pasando alrededor de everything that's nosotros, happening around our surroundings, dentro de la iglesia, and within fuera the de la church iglesia, and outside our church, todo es profético. everything is prophetic. Me sorprendía cuando I was escuchaba a un surprised pastor when I de was hearing a Sudamérica pastor from South hace como America 3 días. about 3 days ago, Y él hablaba sobre la crisis. and he was speaking about the crisis Que está pasando el mundo hispano aquí that's going en los on Estados in the Unidos. Hispanic world here in the Pero United él lo habló States. But he spoke it en el 2008. in 2008. Todavía no había una crisis And como there esta. still, Estamos pasando and un we still tiempo did de not have a crisis depresión like this. aquí We're going through a time of depression en los Estados here Unidos. in Pero the no había una United States, but crisis there wasn't a crisis contra el mundo hispano. against the Hispanic community. Y él habló de eso. But he spoke Le about pidió this. a He Venezuela, asked Colombia y Venezuela, a otros Colombia, países and other countries del Cono Sur of the South prepararse America to prepare para themselves ayudar to be a able los to latinos help que the podían Latin regresar Americans that a sus could- países. that could go Wow, back into their lo dijo el countries. And I said, 2008. wow, he said this in 2008. Vivimos en tiempos proféticos, uno no A sabe. prophetic time is coming. We don't Donde el know. Espíritu Santo When tiene the que Holy Spirit habla he speaks. y si no estoy preparado And if no I'm not entiendo prepared, lo then I'm not lo que gonna él está understand diciendo. what he is saying. Lucas 4:18 es el momento cuando Jesús llega a la sinagoga de Nazaret. Jesus comes to the synagogue of Israel. Solo conocen a ese muchacho They only know de that 30 young man años de of edad 30 years of age como el hijo as the son del carpintero, of the carpenter. como el carpintero, How as como the el carpenter, joven que as that young pertenece a man la that familia de belongs José to the family of y Joseph de María, and únicamente. Mary, only like that. Nada más de eso lo conocen And a that's Jesús. the only- Y that's él llega a la how they know sinagoga. him, and he comes to the synagogue. Y dice la And palabra the word indicates que le dieron that de leer. No they a gave cualquiera him to se le da de read. leer el libro Not en las only- sinagogas. Not anyone can read the Tiene book que in ser the un synagogue. rabino It has to be a rabbi Calificado that's qualified para poder leer en la to be sinagoga, able to mucho read menos within para the enseñar. synagogue, better yet to teach there. Y dice la palabra But que a the word Jesús says that to le Jesus, dieron el libro, they gave los him rollos the del book, profeta the rolls Isaías. of the prophet- the rolls of the Y él prophet leyó Isaiah. esa profecía. El And he read Espíritu that de Jehová prophecy. está sobre The mí, Spirit of Jehovah is over me. por cuanto él me ha For ungido which he has anointed para dar me buenas nuevas a to los give pobres, good a dar news to the libertad poor a los and give oprimidos, liberation to the a sanar oppressed, a los and to quebrantados heal de those that have corazón been brokenhearted, y a predicar el año and to agradable del preach the Señor. pleasing year of the Cuando terminó de Lord. leer, Jesús And when dijo, he start ahora, reading, hoy, en now he este said, momento, now in this se ha very cumplido moment, esta this profecía. O sea, yo prophecy soy has el been hombre. fulfilled to say, I am the man.
Yo soy el I am profeta. the prophet. Yo soy la I am persona that de quien person of Isaías which escribió. Isaiah wrote about. Y se armó un escándalo en la And then- sinagoga, and the whole dice la palabra. scandal raised there in the synagogue, the word says. Pero en ese But instante in hay that un very rompimiento instant, there's a breakthrough de los tiempos. of times. Hay un rompimiento There de was a tiempos. breakthrough of Hay una times. unción de There's an rompimiento. anointing of Jesús dice, breakthrough. yo estoy That ungido. Jesus O sea, says, en los "I am lomos de anointed Jesús to hay see una the unción shoulders que tiene of que ser Jesus." There's an pasada, anointing that has impartida to be based a su and iglesia. imparted into his church. Y Juan And capítulo John 14, chapter verso 12 14, verse dice, 2, it says, de cierto I truly os digo, tell el que you, cree en mí him that y en las believes in obras me que yo and in the hago, works that I él do, las hará that he también. also will Y do aún it. mayores And even greater hará, they porque will yo do, voy al because Padre. I will Y go todo to lo the que Father, pidiereis and everything al that you Padre ask the en mi Father, nombre, in my name, yo lo haré, I will para que el do, Padre so that sea the glorificado Father en el can be Hijo. glorified in the Y Son. si algo And if pidiereis something you ask, en mi there's something nombre, you ask in my Jesús se name, compromete Jesus y dice, yo lo haré. commits himself that I will do it. Wow, Wow. qué palabra esa. What a word is that? Jesús lo hace con Jesus juramento. does it with Y a dice, commitment. de cierto os digo, And he says, I truly el que tell crea you, en mí him that y en las believes in obras me que yo and the hago, works that I do, él también las va a he hacer. also shall do them. O sea, ahí tengo una To say, unción. I have an anointing. Dice Jesús, tengo una Jesus unción says, sobre I have an mí. anointing over Que a mí me se me ha that asignado has una been unción assigned y to yo me, puedo this impartir anointing, esa and I unción can impart a this todos anointing aquellos to que all crean. those that believe. Hay un tiempo de There is a avance y este es time nuestro of tiempo de advancement, avance como and this iglesia. is our time Es of un tiempo de advancement as a rompimiento church, donde tenemos a que time of pensar y breakthrough where creer we need que es el to momento think de and believe desatar. there's a time of unleashing. Es el momento de It's a time desatarnos. to unleash ourselves. Porque la palabra The unción, word la palabra anointing, the rompimiento word breakthrough tiene que ver has to do que Dios está desatando. that Dios va a God is desatar con unleashing, violencia, God is unleashing with con algo violence poderoso. as something very Va a powerful. romper, He's va a gonna break, interrumpir, he's gonna interrupt, porque romper es because interrumpir. To break is to interrupt. La palabra dice The que cuando word says Jesús, that when cuando Dios Jesus, saca a when Israel God de takes Egipto, Israel lo out hizo of con Egypt, mano fuerte, a strong con mano hand, with a poderosa. powerful hand. Hay personas aquí There's people here que necesitan saber that need que to si le know permiten that a if they Dios, permit Dios va a God, romper God is gonna todo break aquello que te all that obstaculiza, obstaculizes que te you, detiene, that keeps you para back, llevarte that al stops you to siguiente take you nivel, to para the que next level, avances. so that you may Porque advance. es necesario Because it's romper para necessary for avanzar. us to break in order to advance. La palabra rompimiento tiene que ver con hacer Word una breakthrough brecha, has to do with being in the front line, con hacer una rotura. with making a breakthrough. Ese rompimiento, That hay cosas breakthrough, que there's tienes que things that you romper need hoy, to que break tenemos today que that we romperlas. need to break. Para eso For necesito that, unción, I need anointing. porque no puedo hacer Because I algo cannot do something contra algo que es más fuerte against que yo something that's si no stronger than I tengo un am, poder que es más unless I have fuerte a que es power otro. that's stronger than that. Necesito la I unción need poderosa a del powerful Espíritu anointing Santo of the Holy para Spirit romper to be esas able to break áreas those areas en las cuales in hemos which estado we have been estancados. stuck in. Hemos tenido We have been estancamiento, stuck in those estrechez, areas. falta de fe, Lack of faith, falta de progreso. lack of progress. El diccionario The dice que dictionary romper es states that hacer to break brecha en is to algo, make an opening in something. es dar los primeros It's pasos. take those en first algo que steps in necesitas something that I avanzar. need to advance within. Tengo que abrirme I paso. need to Tengo make que an romper opening. I pasos. need to Si es necesario que make tengo an que quitar opening. algo, tengo que If it's romper necessary for eso, me porque to take necesito something, I need dar to pasos break through, grandes. because I need to take great steps. El profeta Isaías The dice prophet en el capítulo Isaiah says in 54, chapter dice, 44, he says, habla a alguien he que ha speaks to estado someone estancado, that has been a alguien que ha stuck. estado He speaks detenido, to someone that has been stopped. a alguien que no ha estado Someone that avanzando has lo not been suficiente. advancing enough. Le He dice, tells them, da voces, oh "You estéril, voice, you tú sterile que no person concebías, that could not conceive, tú que no you producías, that did not produce, tú que no dabas frutos, you that would give tú no que estabas fruit, estancado, you that tú were que just estabas stuck, estéril, you tú that que no were- avanzabas. Tienes que dar could fruto not de advance. gozo, You have to give porque fruits of viene joy, un tiempo because de a time is rompimiento coming of sobre tu breakthrough vida over your life, donde es necesario where it's necessary
que te expandas. for you to expand yourself. Antes de que venga ese Before rompimiento that es necesario que breakthrough will come, it's provoques, necessary que that you prepares terreno. provoke and you prepare that Y le land. dice, And he tells no them, seas escasa, "Do not alarga be tus lack, estacas de tu enlarge tienda the hacia tents el norte, hacia of el your sur, house from the hacia el north, este, south, hacia el east, oeste. and west." Porque te vas a Because you expandir will a expand todos los yourself to hemisferios, all the a todos los sides, extremos. to all Vas a the expandirte, extremes. You pero will no expand seas yourself, escasa. but do not be lack. Dios te está diciendo no God seas is telling you, estrecho do en not tu be mente. Do not be shortish in ¿Será your que mind. puedo? Sí Could it be puedes that I can? hacerlo. Yes, you can do it. Pero tienes que alargar, But tienes you que dar need pasos to de give those fe, steps of tienes faith. que You creer, need to tienes que believe. recibir una You unción need to de esa, receive one of de those rompimiento. anointing of breakthrough. No puedo pasar de aquí I cannot porque go no from quieres. here because you don't want to. Dios nos ha dado armas God para has eso. given us weapons for that. Y eso es lo que Dios tiene para And nosotros that is esta what God mañana. has for us this Nos morning. quiere dar He unción, wants to give us ungirnos anointing. He para wants ir to más anoint allá us sobre esas to go cosas que no beyond over podemos, those things no that podemos we tener dominio, cannot have autoridad, domain and que no authority podemos over, avanzar, que no that podemos we can't conquistar, advance or que estamos a conquer, punto de that we're conquistarla, about to pero no conquer them, podemos. but we can't. Hay resistencia. There's resistance. ¿Escucharon eso? Did you hear that? Hay There resistencia. is Y si hay resistance, and if resistencia, there's necesito una resistance, unción más then I fuerte. need a greater anointing. La Biblia dice resistid It says al to diablo. ¿Y qué más dice? resist the Y de vosotros devil. huirá. O And sea, he voy a will poner flee más from ganas us. todavía, To say, más I'm gonna fuerza give sobre more esto, strength más over this. empeño. I'm gonna put more Pero of an necesito una effort over unción. this, but I need an anointing. Tiempo de rompimiento. Time of breakthrough. Tiempo de avanzar. Time of advancing. Tiempo de avanzar en tu negocio. Time of advancing in your business. Amen. Tiempo de avanzar Time en la of advancing familia. within your family. Tiempo de Time of avanzar advancing espiritualmente. spiritually. Es el tiempo de This is the crecer. time of growing. Es el tiempo que This is the despertemos time y comencemos that we wake up a and expandir, we porque el start to reino de expand, Dios because es the kingdom expansivo. of God, it's El reino de Dios no es expansive. estático. The El kingdom reino of de God Dios is not está en static. constante It's in movimiento. constant movement. Y tengo que And I extenderme. need to extend myself. Es el tiempo de This romper is eso the que te time detiene. to break that that's keeping you back. No entiendo, pastor. I don't understand, Claro, Pastor. hay Of course, una atadura there's a stronghold que no te hace that entender. doesn't let you understand. Pablo dice que Paul el says espíritu that de the spirit el Dios de este siglo of the hace God of this cegar century el makes you entendimiento. blind all Pero hay una unción understanding. más fuerte But sobre there's an eso, anointing that's stronger than all that. que va a romper That will todas esas break cosas all those things que nos han tenido that have detenido a kept us nosotros. stopped, kept us Jesús dijo, stopped. el espíritu de mí He está said that sobre my mí spirit is over me. y Él me ha dado unción And he has given para me dar the libertad a los anointing cautivos. to give Y Él quiere freedom to the liberarnos. captivated. Él quiere And he liberarte wants a to ti. liberate us. He wants to Él quiere liberate transformar you. tu He vida. wants to transform Él your quiere life. llevarte He a wants otro to nivel. take you to the Él next quiere que level. cruces He wants lo you que to nunca has cross what cruzado. you've never Aquello crossed que te ha before. estado That deteniendo. has been Aquello keeping que has you back. deseado That's that you prácticamente desired y no lo practically, tienes. that Hay you una don't unción have. de parte There's del an Señor anointing on que God's eso nos behalf. va a dar a That will nosotros give la us autoridad the para authority golpear to las be able to aguas strike y que those las waters, aguas that se those puedan mover a nuestro waters that favor. can move Eso yo in lo our creo en el favor. nombre de And Jesús. that I believe in Jesus' name. Dios quiere soltar tus God wants vidas. to unleash your lives. Dios quiere soltar tu God wants to familia. unleash your family. Quiere soltarte de He esa wants to adicción. let you- He wants to unleash you from that addiction. Quiere soltarte He de wants esa to unleash you religiosidad. from Porque hay that gente religiosa. religiousness. Hay gente Because que solo there's tiene people that are religión pero no so tiene vida. religious that they only have religion, but they don't have life. Y Dios quiere And God soltarnos wants to unleash a una us unción to an anointing donde nos va a dar a nosotros where He vida. will give us life. Cuando hablamos When we speak de lo que es abrir brecha, es of romper. when it's to open a gap, Eso it's que a quiero breaking that I want Señor, to see. Lord, Quiero que mi casa I want for my home avance. to advance. Quiero que mi familia I want for my family avance. to A lo advance. mejor Maybe hay una esposa aquí there's que a wife dice, here that says, ¿cómo quisiera que mi esposo how I would want for my husband cambiara? to change. ¿Escuchan eso? Can you hear this? ¿Cómo quisiera que mi How I would esposo like for my husband arrancara? to ¿Cómo get quisiera que mi going. esposo How I would like for my entendiera husband to y understand encendiera? and to light up. ¿Cómo quisiera que mis How hijos would I would love for my children no desperdiciaran to su vida? not waste their life. ¿Cómo quisiera que mi How I would familia like for my completa whole family estuviera to be adorando? worshiping. Es el momento para This is the time decirle, to tell them, tengo la unción I have the de anointing rompimiento. of breakthrough. No me voy a No, I will quedar not solamente con el stay deseo. only with Voy a that pelear, desire, voy a but I'm luchar, gonna fight, voy a I'm ver gonna a mi battle, familia I'm gonna adorando el see nombre my de Dios home
Y voy a ver a worshiping mis the hijos name of también God, and parados I will always en una I will plataforma see my hablando de children Dios, standing in a platform, yendo a la speaking universidad, of God, yendo going al to the colegio, university, to pero hablando de college, Cristo. but speaking of Christ. Hay gente que tiene There are ciclos en people su that vida have cycles in their lives que han sido continuos. that have been constantly Repito, continuous. hay gente que There tiene are people ciclos that have cycles in their life que son continuos. that they're constantly Sucedió en tu continuous. familia, It está happened in your sucediendo en family, ti. it will happen on you. Sucedió en tus It padres, happened in your está sucediendo en parents, ti. it will also happen with Ciclos. you. Cycles. Eso tiene que And romperse that has to be en el nombre de broken in Jesús. Jesus' name. Tenemos que romper We esos need ciclos. to break those Ciclos cycles. continuos. Those cycles that are continuous. Hay gente que tiene There's ciclos people that have cycles aún clínicos. that they're even clinical. La pariente tiene una enfermedad, mi mamá tiene una enfermedad, My family tu papá member tiene una has a enfermedad, sickness, el my otro tiene la father has a enfermedad también. sickness, the No, other yo tengo one que has a romper esos sickness. ciclos. No, I have to break those cycles. Amen. Yo soy sano en el nombre de I'm Cristo. healed in Jesus' name. Cristo pagó Christ paid por mis enfermedades. for my sicknesses. Soy libre por la sangre I am del free Señor. by the blood of my No voy a Lord. caer I en will esa not misma fall in the situación. same situation. Rompo ese ciclo. I break that cycle. La voluntad de The Dios es que will of estemos God libres. is for us to be free. Libre, libre, libre Free, para free servirles. to be able to serve Him. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Hubo un problema en There tu was a matrimonio, problem quizás in your primero, marriage, maybe pasado, in the past, y tú dices, and caes you might otra say vez en you el fall mismo again ciclo. in the same cycle. Tienes el mismo problema That you con tu have the novia, same el problem mismo with problema your que tuviste, girlfriend, el the mismo same problema problem that después. you have Estás viviendo en un after, ciclo. You're just living in a cycle. Tienes que romperlo Then you need to break with that. en el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amen. No puedes You caer en la misma cannot fall in situación. the same situation. Para eso necesitas For una that, you unción, need an anointing. una unción An poderosa, y anointing Cristo la that's tiene. powerful. En los Christ lomos de has it. Jesús está esa In the unción. shoulders of Jesus Por eso is that Jesús dijo, lo que anointing. crean That's en why mí Jesus says, y en "Those las that obras believe que in yo me and hago, in the works that I do, mayores harán greater ellos. things they will do." Porque yo voy al Because Padre, I yo go to the imparto Father eso. and I impart Y Dios quiere this. impartir And God hoy, wants a to través del impart Espíritu today Santo, through the Holy una unción de Spirit, poder an que anointing rompa of- esas cosas que te han detenido, that you break que te those han things that have maldecido, kept you down, que te han that have dañado, que te han cursed you, herido that en tu damaged you, casa. that hurt you in your home. Y tú dices, ¿por qué mi And empresa you no might say, crece? "Why is it that my business Hay is not ciclos growing?" en tu vida. There's Estás cycles repitiendo in lo your mismo life. de You're alguien. repeating the same thing as someone else. Y tengo que And I romperlo need en el to nombre de break that in Jesús. Jesus' name. Hay un rompimiento There's a hoy. breakthrough today. Jesús vino para Jesus romper came eso. to break that. La Biblia dice The Bible says que Cristo apareció that Christ appeared para deshacer todas las obras. to undo all works del diablo. of the devil. Si hay algunas If there's cosas some things que todavía that no están still funcionando are not bien en tu functioning vida, correctly in que your te life, detienen, and that are stopping you, que no te dejan that do not avanzar, let you advance, Cristo then dice Christ que Él saying apareció that he para appeared destruir, to para destroy deshacer and undo todas las obras all the del works diablo. of the devil. Amen. Y dice la palabra, en The word aquellos says, días, in those en days, aquel tiempo, in dice el that profeta, time, says the prophet, vendrá una unción sobre there will come an ustedes, anointing over you, a tal grado que to la such a unción va degree a that the podrir, anointing will rotten el yugo the que yoke les oprime that a oppresses ustedes. you. Amen. Viene un tiempo, There's dice a el profeta time, prophet Isaías, Isaiah says, donde la where unción the va a anointing will podrir be tus yugos. rotten your yokes. Y esa palabra And that podrir word significa rotten means to deshacer undo, para que no so that haya más there won't be efecto. any more effect. No dice que va a It doesn't say romper that el it's gonna yugo, break that yoke. porque alguien puede Because reparar someone el can yugo y repair colocárselo that a yoke and otro. place it on someone Dice que la else. unción But it says the deshace el anointing yugo para undoes nunca the yoke más so ser that it usado can ese never yugo again be en nadie used más. again Es on lo que anyone hace la else. unción And that's del what the Espíritu Santo anointing cuando of the viene sobre Holy nuestra Spirit vida. does when it comes Deshace el over our yugo life. completamente. It undoes the yoke completely. Ni tus hijos, Nor your children, ni tu generación, nor your ni la generación de tus generation, hijos de nor tus the hijos generation of your children podrá and usar their ese children yugo que te will be able mantuvo a to ti use that atado, yoke that kept esclavizado y you tied estancado, down and porque la slave unción and rompe, stop. deshace el Because that yugo en anointing el nombre de undoes Jesús. and Eso lo breaks creemos that en el yoke, nombre de and that we Cristo. believe in Jesus Christ's name. Aleluya. Hallelujah. Este es un tiempo de rompimiento, This is a tenemos que time of breakthrough, romper. and we need to Hay break. cosas que solo There are tú things puedes that hacerlas. only you can do.
Porque Dios Because a través God, del Espíritu through nos the Holy imparte Spirit, la imparts unción. the Pero anointing. quienes vamos a But usar la those that are unción gonna somos use the nosotros, eres anointing tú. is us, it's you. Tú You decides cuándo decide termina ese when ciclo. that cycle ends. Ciclos de The enfermedades cycle of sicknesses, tienen que terminar. they need to end. Tú tienes que pararte You need enfrente to con la stop unción in del front of Espíritu it de with the Dios y anointing of the decir en el Spirit nombre of de God Cristo, and say, Él llevó Jesus todas Christ, estas He's enfermedades taken all a la the cruz. sicknesses No to the pertenece cross, a mi and they vida don't belong to ninguna my de esta life, basura de none of enfermedad, this trash porque of sickness, Cristo lo llevó because todo Christ en la already cruz del took it Calvario. all Soy in the libre, cross of soy Calvary. sano y I'm mi familia free, también I'm será sana. liberated, and my family will also be Tienes que pararte healed. enfrente. I need to stand in front. Tienes un problema You have a financiero financial problem, y tú dices, and wow, you say, wow, me llueve. it rains. No paso de aquí. Tienes un ciclo. I can't pass Tienes from un this. ciclo. Estás You viviendo have en un a ciclo. cycle. You're living in a cycle. En un ciclo In a repetitivo. cycle that's repetitive. En un ciclo que se está In a repitiendo. cycle En that's un just ciclo being que se está repeated repitiendo. and repeated. En un ciclo que se In a vive cycle repitiendo. that continues to repeat itself. Los esposos The husbands. no podemos vivir en We el mismo cannot ciclo live que in that vivimos same antes. cycle that we lived before. Tenemos que romperlo We en need el to nombre de break Jesús. it Las in esposas Jesus' name. no The pueden vivir en wives ese mismo cannot live ciclo in the same repetitivo. cycle that's repetitive. Tu mamá tuvo un Your hogar mal, mother un hogar de had problemas. a home of Tuvieron un problems. problema con tu papá. She had a problem with your Tú no father. puedes repetir You ese cannot ciclo. repeat that Tienes que cycle. pararte You need to enfrente stop y in the decir en el front nombre de and say, Jesús, in Jesus' name, mi casa y my yo, house and I, mi casa y my yo house and I hemos decidido have servirle a decided Dios. to serve our Lord. Tenemos un nuevo And we administrador have a new en esta casa administrator in this y se home. llama And he's Jesucristo. called Jesus Él es el Christ. Cordero de Dios, And he is the Él Lamb maneja of God, esta and he casa y de aquí en drives this adelante home. From nada today ni forward, nadie no one or va a robarnos anything nada de is esta gonna casa. steal nothing from our home. en el nombre de In Jesús. Jesus' name. No sé si lo creen, I don't know if you believe it. pero tengo que But pararme. I Tienes need la to unción stand, para and hacerlo. you have the anointing to do it. Alguien te robó la Somebody finanza. La stole Biblia your dice, finances, the Bible says. la Biblia dice The Bible says que comerás that you will eat si obedeces. if you obey. Comerás el You will fruto eat the de tus fruit manos. of your hands. Y que tus enemigos, And your los enemigos, los enemies, the extranjeros, enemies, no the comerán foreigners, lo que tú will not trabajas. eat what you Tú te lo work. comerás. You Tú lo vas a will disfrutar con tu yourself will eat familia. it. You will enjoy it Pero with your tenemos que family. romper But we ciclos have to repetitivos break de cycles miseria that are repeated, en el nombre de repeated of Jesús. misery in Jesus' name. A veces compramos hasta los mismos zapatos del Sometimes we miserable, even buy the same shoes that are miserable. la misma ropa del The miserable. same clothes of that La misma misery postura. Tengo que person. cambiar The same actitudes. posture. I need to change attitudes. Es un tiempo de This rompimiento. is a time of breakthrough. Dios no nos puso en esta God did tierra not place us para on this vivir de una earth manera to live in a way de desgracia. of Nos puso en esta defeat. tierra He placed us in this world para que fuéramos sus so that we testigos, can be sus his ejemplos, witnesses, que sí his se puede, examples, that yes, sí we lo can vamos do a it. lograr. Yes, I will Por eso no accomplish vamos it. a orar And para that's que el why mundo we're sea not gonna pray destruido for the todavía. world to be destroyed No, yet. Dios no quiere No, destruir esta God tierra. doesn't want Tú to lo sabes destroy this bien. land, and La you Biblia know dice that que well. Dios no The ama la Bible muerte says del que that muere. God does not love death in him who dies. Nosotros que queremos que se We are destruya the esta ones tierra. that want this world to be Pero Dios destroyed. no. But God Dios does dice, yo not. los he God puesto en la says, "I've tierra placed them on para que earth sean mis so they testigos, can les be hablen my a una witnesses and humanidad speak to que a sí puede haber humanity transformación, that yes, sí there pueden can be haber cambios, sí transformation, podemos yes, ser there can be felices changes, en Él. and yes, we Y hay can be esperanza happy para in aquel que no la Him. tiene. And yes, there's hope for Y him somos that does llamados a not hacerlo. have it. And En we el nombre have de been called Jesús. to do it in Jesus' name. Amén. Amen. Tiempo de rompimiento. Time of breakthrough. Unción de rompimiento. An Y anointing todo of comenzó con breakthrough, Jesús. and it all started Se with rompió Jesus. cuando Él There was a resucita. breakthrough when he resurrects. Nadie podía mover No esa one piedra, could una piedra gigante move que habían that colocado. gigantic rock Y el that had Espíritu been Santo placed. dice la But palabra the que Holy Spirit removió, says that he el removed. Espíritu de Dios The removió Spirit of aquella God roca removed that que rock contenía that a Jesús contained en la tumba. Jesus in that tomb. Era el tiempo de It was a remover time of y dar un removing espacio and give a space a una era más, to a new era, a la era de la gracia, to el the tiempo de la era of gracia. grace, the time of grace. Y dice la palabra And que el the word Espíritu says that the Santo Holy fue el que Spirit resucitó. was Eso the dice one that Pablo. resurrected. And this is what Dice el Paul mismo says. Espíritu It says the que same resucitó Spirit a that Cristo resurrected de entre Christ los muertos, within the Él dead, vive He en lives vosotros. in us. El mismo The same Espíritu, el mismo Spirit, Espíritu the que same tuvo Spirit autoridad that had de mover la authority of roca moving that en la rock resurrección, in the en la tumba, resurrection, in that vive tomb, en ti, lives within vive you, en mí, lives está within en me, ti ese lives in Espíritu. you, that No same eres Spirit. cualquiera, And you're just not eres anyone. alguien You're diferente, tienes someone que entenderlo. different, and you need to understand that.
Dice el Espíritu He said, que "The resucitó a Spirit that Cristo resurrected Christ de entre los from muertos within the dead vive en lives vosotros." within us. Ah, Amen. hay una impartición There's a tremenda. great impartition. Dice que Cristo It says vive en that nosotros. Christ El lives within Espíritu us. The Spirit, poderoso que the resucitó a powerful Cristo Spirit that vive en mí, resurrected vive en Christ lives ti. within me, lives within Y luego me. dice And Pablo, then Paul says, ¿cómo no va a How- vivificar I would not reify vuestros cuerpos our, mortales? our mortal Te hago una bodies. pregunta. ¿Tú crees que una I enfermedad ask puede you a question. resistir Do you a Cristo? think that a sickness can resist Christ? Cuando los endemoniados se encontraban The con people Jesús, that were demon-possessed found themselves with Jesus. inmediatamente los demonios caían a Immediately, tierra. those demons would No fall to resistían a ground. Jesús. They couldn't resist Jesus. No resistían ni que They Jesús couldn't hablara. even resist for Jesus to speak. La enfermedad The se iba sickness would inmediatamente. flee immediately. La muerte huía Death de would Jesús flee from inmediatamente. Jesus immediately. Cuando Cristo se When encuentra, Christ finds himself, cuando iban a enterrar when they were al going to joven bury hijo that de la young viuda de man, the Naín, son of the widow of Nain, dice la palabra the que Bible Cristo solo lo says that toca Christ only touches him. y la muerte And the desaparece death disappears del joven, from porque that young nada man, puede because resistir nothing a la can resist presencia the presence de Dios. of God. Ese problema That no puede problem resistir cannot resist a la presencia the de Dios. presence of Ese God. problema That cualquiera que sea, problem, financiero, whichever it is, financial, empresarial, laboral, business-wise, familiar, labor, family, espiritual, spiritual, emocional, emotional, vocacional, vocational, cualquiera que sea, whatever no it puede is, resistir cannot al Espíritu resist the Santo que está en Holy ti, Spirit that's porque Dios te ha within you, empoderado because con God algo has grande. empowered you with something great. No defraudes al Do Espíritu not Santo. No defraud defraudes the a Holy Dios, Spirit or God. porque si eres de Él, Because if you are from Him, la Biblia dice que el que no tiene el He says that Espíritu the de one Dios, that does not dice have the Pablo, Spirit el of tal God no es does de not. Él. Then it's not from Him. Wow, qué tremenda Wow, esa what a declaración. tremendous Dice, el que no tiene el Him that does Espíritu not de have the Dios, Spirit of God, el tal no es de then Él. it's not from Him. Si no tengo el Espíritu If I de don't Dios have en the mi vida, si Spirit no of God siento que lo within me, tengo, and I no don't tengo feel that I convicciones have que it, lo and I don't tengo, have conviction no that I have it, pertenezco a Dios. then I don't belong to God. Nada puede resistir a Nothing eso. can resist that. Puedes pasar You problemas, can go through problems, pero tienes una unción but you para have pasar an ese problema. anointing to go through that problem. Cristo te ha dado Christ unción has para given pasar you ese an problema. anointing to go through that problem. Te va a ayudar a He will resolver help esa you to situación. resolve that Te lo aseguro si lo situation. I crees. assure you, if you believe. Porque nada hay imposible Because para there's Dios. nothing impossible for Lo God. cantamos hoy temprano. We sang it today Nada earlier. hay There's imposible nothing para Dios. impossible Nada, for God. nada, nada es nada. Nothing is Nada hay nothing. imposible para Nothing Dios. at all impossible for God. Todo se rompe Everything is broken cuando la unción de Dios when the está ahí. anointing of God is right there. Todo se rompe Everything is cuando broken. Dios unge. When God Todo se anoints, rompe everything cuando is hay broken. un hombre y una When mujer there's a ungida man de and Dios. woman that's anointed Todo of se God, rompe cuando no hay una everything familia breaks when there is ungida a de Dios. Todo se family rompe anointed cuando hay of un God. hombre de Everything negocio is broken when ungido de there's a Dios. Todo man, se a rompe a businessman, favor de Él. and Todo se everything rompe is a broken favor in de esa his mujer favor, que está in favor of dispuesta a that pagarlo woman todo, that's pero con tal de tener una unción de parte del Señor, willing to todo, pay todo se va a everything, but romper. Nadie everything is te gonna podrá be broken. detener No one y will be nadie able te to stop podrá you, hacer and frente no por one will be nada. able to En confront todos you los at días de tu all. vida, And nada. every day Todo of se your rompe. life, everything is broken. Lo que necesitamos es What we unción del need Espíritu is the Santo de anointing Dios. of the Holy Spirit of God. Pedro Peter, y Juan iban and John a un tiempo de oración we're going to a time of prayer. y estaban en el templo. Nada había And they were in pasado the temple. hasta ese Nothing momento. had happened until that moment. Nada había sucedido. Nothing had occurred Pero yet. Pedro va a la But Peter oración goes into tranquilamente. prayer calmly. Ya han tenido la unción They've del already Espíritu had Santo, ha the venido el anointing of the descenso. Holy Spirit. Hubo un de And there repente, was a hubo un sudden, rompimiento there was a en ese breakthrough momento. in that very Todos moment. estaban orando, pero Everyone nadie was esperaba praying, eso. but no one was expecting that. Por eso es tan And that's importante why it's so que estemos important pendientes, for us to be on que the tiene que estar lookout, sintonizado, that you have to be actualizado. Tú no sabes a qué horas You don't know Dios what time puede God hacer un can do rompimiento a en tu breakthrough vida. in your life. Amen. Todos estaban adorando en el Everyone was aposento alto, worshiping dice la in the palabra. highest place. Adoraban, They were alababan a Dios, worshiping and oraban praising God. They were praying, y de repente and then suddenly
Hubo un There rompimiento. was a breakthrough. Lo que nunca habían What visto, they had lo que never nunca habían seen hecho, before, what they had lo que never nunca habían done oído, before, what they lo que had nunca habían never heard recibido. before, Hubo un what de they had repente, never un received rompimiento. before. There was Y a dice la sudden palabra que el breakthrough. And the Espíritu word Santo says that the Holy posó Spirit, sobre cada uno de ellos. came upon Hablaron each and otros every one of idiomas, them, and they 15 spoke other idiomas languages. se hablaron. 15 languages were spoken there. Y la gente estaba atónita. And the people were astonished. ¿cómo es posible? Wow, how is it possible? Hubo un There rompimiento. was a breakthrough. De pronto ves a una And familia suddenly you feliz, see a family un happy, joven feliz, a young man liberado, happy, free, transformado, liberated, y tú dices, transformed, and ¿qué you say, pasará? what Hubo is un happening? There rompimiento was en la a vida de esa breakthrough in persona, the life hubo of un that antes y person. un There was después, a before y Dios and an comenzó a after, and hacer God started to en do él una within him transformación, a en ella una transformación, within en esa them. casa en In una that transformación, house, there was a en ese pequeño transformation. negocio In que that se small estaba business that levantando, was getting que nadie up, creía que se iba a lifting up, levantar, that no one se thought it would levanta rise, porque it hay un rises, rompimiento because de there's a bendición breakthrough of y de unción blessing sobre la and vida of de esa anointing over casa. that house. Aleluya. Hallelujah. Pastores, que yo no Pastors, necesito because eso I en este don't need that in momento. this very Necesito moment. What I need is conexiones. connections. Las conexiones vienen The por Dios. connections come from God. Vienen por Él. They come because of Him. Pedro va a la Peter oración, goes to prayer. va con Juan. He goes with John. Y hay un hombre que está ahí There's a necesitado. man that's right there. That's in need. Siempre estaba ahí. He had always been Siempre there. estaba He pidiendo. was always asking for. Esa es una vida That is a life de pena, of shame, de tristeza. of sadness. Cuando todo el When tiempo all the time estamos pidiendo. we're just begging, asking. Toda la vida All pedimos. our life we're just asking. Deme un poco de su Just give bendición. me a little bit of your Deme un blessing. poco de su Just give oración. me a little Deme un bit poco of de your su prayer. ánimo, porque Give yo me ya perdí el something mío. of your encouragement, your hope, Deme because un I've poco lost de mine. esto. Just give me a Este hombre little bit of todo el this. tiempo estaba And pidiendo. this man was always Y lo asking. increíble es que And the pedía incredible en la thing puerta is that he would donde ask estaba in el the que bendecía. door, there was him that blessed. Lo increíble es que este está en la puerta donde está dentro el que tiene poder. Ahí mendigaba. Pero un día vienen dos jóvenes, dos hombres con unción de lo alto. Y el muchacho se preparó para pedir algo de ellos, dice la palabra. Pero Pedro, ahora ungido con el Espíritu Santo del Señor, no es el Pedro aquel que lo conocían antes como que se caía, se levantaba, de doble ánimo. Ahora ya no es el Pedro. Hay algo que transformó su vida en Pedro. Hubo un rompimiento en este hombre y ahora está dispuesto a cumplir la palabra del Señor. Aquí hay jóvenes que Dios va a romper sus vidas y los va a llevar a los lugares donde Él quiere llevarlos y los va a transformar en cosas grandes. Pedro es uno que ha desobedecido a Dios. Es un desobediente. Es uno que desobedeció en el pasado. Uno que negó a Jesús. Uno que ya no quería nada con la obra de Dios. Pero ahora en la unción del Espíritu Santo, todo cambia en Pedro. Eso es lo que quiero decirles. Cuando logras tocar la unción de Dios en tu vida, en tu corazón, todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Mira diferente. Actúa diferente. Pedro le dijo a este hombre, míranos. Míranos. Y dice que el cojo lo miró a Pedro fijamente. Y Pedro le dijo, con autoridad. Eso es lo que Dios quiere darnos hoy. Esta semana vas a ir a tu célula, vas a ir a tu trabajo con autoridad. Con autoridad. Le vas a hablar a ese problema con autoridad. Y le dijo a este hombre, míranos. Y el hombre lo miró. Y dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No puedes dar lo que no tienes. ¿Cierto? No puedes dar lo que no tienes. Si quieres dar de Dios, necesitas de Dios. Quieres dar dinero, necesitas tener dinero. Quieres dar ánimo, necesitas tener ánimo. Quieres dar fe, necesitas probar que tienes fe. Pero no puedes dar lo que no tienes. Pero Pedro tenía. Días atrás no podía decir estas frases, Pedro. Pero ahora sí. Pedro dice,
No tengo oro I don't have ni gold plata or que tú silver quieres, that you pero would lo que want. tengo te But doy. what I En do el nombre have, de I give you. In Jesús Jesus' de Nazaret, name of levántate Nazareth, get y up anda. and Nunca lo walk. había hablado Pedro. Peter had Nunca never lo había spoken dicho this Pedro. before. He Nunca had había never declarado una said palabra de this sanidad. or declared a Quizás word of nunca has healing. orado por un And enfermo, maybe you've pero Dios never te prayed dice for hoy a voy a sick usar tus person. manos But God para told you orar today, I'm gonna use a your través hand de ti, to para pray sanar through enfermos, you, to para liberar heal sick cautivos. and liberate captive people. Aleluya. Hallelujah. Nunca quizás has orado por Never. nadie, Maybe you've never prayed pero for vas a someone ver before, cielos but you're gonna abiertos. see open heavens. Vas a ver You're gonna personas see people que van a ser that are cambiadas gonna por be tu changed testimonio, because of your testimony. porque le vas a Because you're testificar gonna testify de lo que tú tienes of what dentro de you ti. have within you. Todo cambia cuando hay un Everything rompimiento de unción. changes when there's a breakthrough of anointing. Quiero que te pongas de pie. I want you to get up on your feet. Cuando hay unción, las cosas cambian. When there's an anointing, all things change. Lo que tú necesitas What you are needing es un toque de Dios. is Nada a más, touch of God only. nada más un toque de Just a Dios. touch Pastor, of God. Pastor, estoy batallando en esto. I'm struggling in this. Ya no hay lo que hacer. Can't find what to Necesito do. unción. I need Porque la palabra anointing, unción es because la the word habilidad que anointing el is the Espíritu da ability that the Spirit a un gives cristiano to a Christian para hacer to be able to do lo que no puede hacer. what he cannot do. Quiero ser mejor, pero I no want to puedo. be better, but I Quiero can't. cambiar, pero I no want puedo. to change, but I can't. Quiero dejar este I vicio, want to pero no leave puedo. this addiction, but Quiero I dejar can't. esta adicción, I pero wanna no puedo. leave this Quiero bad tener un habit, but I avivamiento, can't. pero no I wanna puedo. have a Quiero dejar la revival, but I mediocridad y can't. no I wanna puedo. leave the mediocrity, and I can't. Necesito I need un toque de la a unción de touch of the Dios. anointing of God. Y tú dices, mi And familia you say, my necesita esto. family needs this. Necesitas un toque de la You need unción a de touch of the Dios. anointing of God. No necesitas otra cosa You don't need más. anything más que else eso. but just that. Todo funciona Everything functions cuando Dios toca una when vida. God touches our life. Todo funciona Everything cuando dejamos que Dios functions nos ministre when en we nuestra let vida. God administer Todo our funciona lives. cuando Everything abro mi functions corazón when I y le digo, open my Señor, heart and I say, Lord, te necesito, I need you. te necesito. I need you. Si pueden pararse, por If favor, you lo can que, please stand que no salga nadie. for Vamos no a one to administrar. leave. We're going to administer. Hablé de Pedro, ¿no? I spoke about Peter, right? Pedro le había fallado al Peter Señor, had failed the Lord, pero hoy es cambiado. but now he's changed. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Todos esos círculos repetitivos all are those repetitive circles de fracasos, of failures, de errores, of mistakes, de enfermedades, of sicknesses, de miseria, of misery, de pobreza, of poverty se rompen hoy are being broken today. si tú crees. If you believe, Nada puede pasar nothing can happen si tú no if crees. you do not believe. Pedro ha roto eso. Peter has broken that. Ha dejado que el He Espíritu has Santo let lo the Holy ministre Spirit administer y him lo transforme. and transform him. Un día One day, en la iglesia de Jope in the church of Joppe, había una mujer there was a woman servidora that was an usher, y falleció. and she Murió, died. dice la palabra. The word says she died. Esta mujer se llamaba This Dorca. woman was Dorca. La amaban mucho. They loved her so much. Y hablaron a Pedro. And they called Peter. Y Pedro fue And a Peter esa ciudad. went to that city. Y Pedro entró And Peter al entered funeral. into this funeral. Y las mujeres lloraban. And the woman would cry. Y decían, And they would say, aquí está todo lo que esta mujer hacía en la iglesia. here is Una excelente everything that mujer de this woman Dios. did in the church, an Y excellent oraban, y woman of oraban, God. y oraban. And they would pray and pray and pray. Era muy querida en la She iglesia de was well Jope. loved in this church. Y Pedro llegó. And Peter came in. El que antes The one that before fracasaba, would se caía y fail se and levantaba. fall and get up. El que creía, The one that dejaba de believed creer, and then tenía stopped fe, believing se and had alegraba, faith, estaba get triste, happy, estaba he was contento. sad, he was joyful. Pedro tenía un clima como el de Peter Texas. had a climate like the one from Texas. Nunca se sabía You never knew cuándo iba a cambiar. when it was going to change. Inestable. It was Pero unstable. cuando vino la But unción, when that anointing del came Espíritu of Santo the del Holy Señor. Spirit, todo cambia. everything changes. ¿Oyeron eso? Did you hear this? Todo cambió. Everything changed.
Se paró el primer día a The predicar first day he stood up y una and multitud de preached, and a personas multitude of people vinieron. came. Ahora va a un Now funeral he goes to a funeral, y dice que Pedro and it says that Peter touched tocó el cuerpo de the esta mujer body of this woman, y le habló and he spoke to her, y le dijo, and he told her, Tabita, Davida. y dice que el espíritu And it says that the spirit entró otra vez entered again al cuerpo de aquella into mujer the body of this woman, y se levantó. and she rose up. Regresemos Let's go a back Juan to 14:12. John 14:12. Los que crean en mí Those that believe in me y en las obras and in the works que yo hago, that I do, mayores greater things harán. than this they will do. ¿Están aquí o no? Are you here or not? Ahora el discípulo que no se creía, el discípulo que no se creía que iba a lograr nada, lo está logrando. Believe that was going to accomplish anything. It's accomplishing it now. Hay algo que me llama la There's atención. something that catches my attention or calls my Es attention. que el discípulo muy amado de Jesús, Juan, nunca lo miramos hacer milagros. John, we never saw him do any Juan miracles. estuvo John acostado was todo el laying tiempo down all en el the pecho de time Jesús. in the Nunca lo chest miramos of hacer milagros. Jesus, but we never saw him do any miracles. Lo miramos hacer su función, hace su función, We see him doing his function, pero no lo miramos but we en don't ese see him avivamiento. in that revival Como está aquel as that que fue a one vagar un par de horas al that he mundo, went a couple of hours into que the le falló world, al Señor, and that failed the que Lord, estuvo avergonzado, and that he was que ya no quería ashamed, regresar, and he didn't want to come back, quería and return. irse He just wanted to a su leave antiguo to trabajo. his old job, pero dejó que el Espíritu but he Santo let the Holy Spirit invadiera su vida, invade his life, que lo sobrenatural for the supernatural, venga sobre nosotros. for all that supernatural come upon nos us transforme. and transform us. Y dice la palabra And the que word says la mujer se levanta that inmediatamente woman y hay un rose up alboroto immediately, bárbaro ahí. and there's a great scandal right there, Eso no es nada. and that is nothing. La gente venía de The diferentes people would lugares, come from dice, y traía a los different enfermos places and would bring the sick, de diferentes enfermedades different y sicknesses, colocaban and a they los would enfermos en place el the sick camino on the path donde iba a pasar where Pedro, Peter was going to pass el que by. antes había The fallado a one that had Jesús, failed Jesus before. el que nadie daba The nada one por that él, no one would give anything for. el que no se The creía que one podía that levantarse. that no one believed that he could rise Ahora up. dice que Now con it solo la says that with sombra, only his shadow, la sombra de the Pedro que shadow of pasase Peter that would pass, y pasara sobre los that would pass enfermos, over the eran sick, sanados. that would be healed. Wow, Wow. ¿cuánto no puede hacer How Dios con much more nosotros? can God not do with us now? ¿Cómo no te va a usar a How can he ti? not use you? Si usó a Pedro, If he used puede Peter, usarte a he ti y can a use mí. you and I. Si levantó a If Pedro he de la lifted up zozobra y de la Peter miseria, from the misery, ¿por qué no te va a levantar why a can he ti? not ¿Por qué lift no va a you levantar up? a tu casa y Why a tu can he not familia? lift your house and your family? Golpea las aguas hoy. Strike the waters today. Toma el manto Take that mantle, como el manto que tomó like the Eliseo. mantle that Elisha took. y agarró el manto de And he grabbed Elías the mantle of y se Elijah, paró frente al and he Jordán. stood right in front of the Y Jordan. dijo Elías, And y he dijo said- Eliseo, and ¿dónde Elisha está el said, Dios de Elías? Where is the God of Elijah? Y golpeó las And he aguas. struck those Y waters. dice la Biblia que And las the Bible aguas se says that the separaron waters departed, y se volvieron secas, and they became dry. al igual como el The profeta same anterior way as the previous lo había prophet hecho. had done. Jesús dice, Jesus says, Juan 14:12, John 14:12, los que crean en mí those that believe y in en las me, obras que and yo in hago, the works that I do, ellos también they la harán, also will do. y mayores And que estas greater harán, things than porque this yo they voy will al do. Padre, Because I y go si to the algo Father, pidiereis and if you en ask mi something nombre, in dice my Jesús, name, says al Jesus, Padre, to the Father, yo lo haré. I will do Wow. it. Wow. No sé qué problemas I tienes don't know what ahora problems que you Dios have today. quiere resolverte. No that sé qué God problemas wants to tienes. resolve. I don't know what problems you Enfermedad, have. problemas Sickness, de problems, tuberculosis, azúcar en la sangre, blood problema en in la your rodilla, sugar, tu problems in dolor, your tu knees, problema your pain, financiero, your tu financial problema de problems, familia, your family problems, tus caídas. your falls.
tus your fracasos, failures. Dios dice, God si says, me pides, if you ask me, yo lo voy a hacer. I will do it. Porque nada es imposible Because para there Él. is nothing impossible for him.